¿Alguna vez te has sentido solo, atrapado en un problema tan grande que parece no tener salida? ¿Te has preguntado si alguien en el cielo realmente escucha tus súplicas? ¿Y si te dijera que hay un poder tan inmenso, tan transformador, que puede mover montañas, sanar corazones rotos y cambiar tu destino? ¿Lo creerías? Este poder no está reservado para unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todos, incluyéndote a ti. Hoy hablaremos del poder oculto de la oración, ese puente divino que conecta tu alma con el corazón de Dios. La oración no es solo palabras al viento, no es un ritual vacío. Es una herramienta celestial que puede transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Pero aquí está el secreto. Muy pocos saben cómo aprovechar este don divino en su máximo potencial. Hay misterios profundos que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Si te quedas conmigo, descubrirás que la oración tiene un poder que muchos subestiman. Es capaz de cambiar la realidad, romper cadenas invisibles y abrir las puertas de la bendición en tu vida. Imagina esto. Tus luchas, tus dolores, tus preguntas, todo puede ser transformado si sabes cómo orar y a quién dirigir tus palabras. En los próximos minutos exploraremos juntos cómo activar este poder y desentrañar los secretos que la Biblia nos revela sobre este don que Dios nos ha dado. Antes de empezar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo sería tu vida si descubrieras que hay una clave para cambiarlo todo? Ese es el viaje que haremos juntos hoy, pero no estarás solo. Aquí, en este canal, somos una familia espiritual. Te invito a dejar un comentario con la frase "Paz en Cristo", como muestra de tu fe y compromiso. Al hacerlo, estarás uniendo fuerzas para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Da un me gusta ahora mismo y ayúdanos a que YouTube lo muestre a más corazones sedientos de esperanza. Gracias por ser parte de este propósito divino. Ahora bien, muchos de los que nos siguen aquí no tienen una iglesia cerca o alguien que les guíe en su camino espiritual. Es por eso que este espacio es tan importante. Juntos estamos construyendo un lugar donde Dios puede hablar directamente a tu vida. Suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides que la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición especial. Hoy profundizaremos en las Escrituras para descubrir cómo la oración ha cambiado vidas, cómo puede cambiar la tuya y qué pasos puedes tomar para acercarte más al poder de Dios. Quédate hasta el final, porque este mensaje podría ser la respuesta que tanto has estado buscando. Comencemos con este viaje de fe. La oración de Jesús en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Jesús vivió un momento de intensa oración que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Imagina por un momento la escena. Jesús, el Hijo de Dios, enfrentando el peso del pecado de toda la humanidad, sabiendo que la cruz estaba a solo unas horas de distancia. ¿Qué harías tú en un momento de tanta angustia? Jesús eligió orar. Lucas 22:44 nos dice que su agonía era tan grande que su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Pero aquí hay algo poderoso. En esa oración, Jesús no solo pidió que pasara de él esa copa de sufrimiento, sino que también rindió completamente su voluntad al Padre diciendo: "No se haga mi voluntad, sino la tuya". Lucas 22:42. ¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que esto significa? Jesús, quien tenía el poder de llamar a legiones de ángeles para rescatarlo, decidió someterse en obediencia total a la voluntad de Dios. En ese momento, Jesús nos enseñó que la verdadera oración no es simplemente presentar nuestras peticiones,
sino también alinear nuestro corazón con el propósito de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido como Jesús en Getsemaní? Tal vez enfrentas una decisión difícil, un problema que parece insoportable o una situación que te hace sentir abandonado. En esos momentos puedes elegir el mismo camino que Jesús. Llevar tus cargas al Señor en oración y confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero aquí hay algo más profundo que debemos considerar. La oración no cambió la cruz para Jesús, pero sí lo fortaleció para enfrentarla. A veces, oramos esperando que Dios elimine los problemas, pero lo que realmente necesitamos es la fortaleza para superarlos. La oración no siempre cambiará nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambiará nuestra perspectiva. Pensemos en la relación entre Jesús y el Padre en ese momento. La oración no fue solo una solicitud, fue una conversación íntima, un momento de profunda conexión. Este es el tipo de oración que Dios desea para ti, no algo mecánico, sino un encuentro vivo y real con Él. La clave aquí es la rendición. Cuando Jesús dijo, "No se haga mi voluntad, sino la tuya", no estaba renunciando a su deseo de evitar el sufrimiento, sino que estaba eligiendo confiar plenamente en los planes de Dios. Y esa es la lección para nosotros, la oración efectiva. No se trata solo de pedir, sino de confiar. Confiar en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos su plan. Ahora quiero que reflexiones en tu propia vida. ¿Qué cosas estás enfrentando hoy que parecen demasiado grandes para manejar? ¿Has llevado esas cargas al Señor en oración o estás tratando de enfrentarlas solo? Si algo podemos aprender de Getsemaní es que no hay carga tan pesada que no pueda ser aliviada en la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que cuando oramos con fe, confiando en la voluntad de Dios, encontramos paz y fortaleza. Filipenses 4, 6, 7 lo confirma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Jesús experimentó en Getsemaní, incluso en medio de su agonía, es la misma paz que tú puedes experimentar cuando llevas tus preocupaciones al Señor en oración. Pero esto requiere fe, requiere rendición y requiere que te acerques a Dios con un corazón humilde y dispuesto. Pongamos esto en práctica. Te animo a que, cuando termine este video, dediques unos minutos para orar. No una oración cualquiera, sino una oración sincera como la de Jesús en Getsemaní. Dile al Señor cuáles son tus luchas, pero también dile que confías en Él, que te rindes a su voluntad. Te sorprenderás al experimentar cómo su paz comienza a llenar tu corazón, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Para cerrar este bloque, quiero que recuerdes algo. La oración tiene el poder de transformar tu interior, de darte fortaleza para enfrentar cualquier situación. Así como Jesús salió de Getsemaní listo para enfrentar la cruz, tú puedes salir de tus momentos de oración listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estás solo y que Dios está contigo. La fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este es uno de los pasajes más impactantes y desafiantes de la Biblia, porque nos invita a considerar la conexión entre la fe, la oración y el poder de Dios. Imagina una semilla de mostaza. Es una de las más pequeñas del mundo, casi insignificante. Sin embargo, Jesús utiliza esta imagen para enseñarnos algo crucial. No se trata del tamaño de tu fe, sino de lo que haces con ella. En el contexto de la oración, una fe tan pequeña
Como un grano de mostaza puede desatar el poder sobrenatural de Dios, pero aquí está la clave. Esa fe necesita ser activa. Debe estar acompañada de oración, confianza y acción. Piensa por un momento, ¿cuáles son las montañas en tu vida? Tal vez enfrentas una enfermedad, un problema financiero, una relación rota o un sueño que parece inalcanzable. Esas montañas parecen inamovibles, pero Jesús promete que con fe y a través de la oración pueden ser desplazadas. Aquí es donde muchos se equivocan. Creemos que necesitamos una fe inmensa, casi perfecta, para que Dios actúe. Pero Jesús nos recuerda que no es la cantidad de fe lo que importa, sino en quién depositamos esa fe. Cuando oras con fe, no estás confiando en tus propias fuerzas, sino en el Dios que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Un ejemplo bíblico de esta verdad lo encontramos en el profeta Elías. En 1 Reyes 18, 41, 45, después de un período de 3 años de sequía, Elías oró fervientemente para que lloviera. Al principio no había señales de lluvia, pero Elías no se rindió. Siguió orando, confiando en que Dios cumpliría su promesa. Finalmente, apareció una pequeña nube en el horizonte, del tamaño de una mano, y pronto llegó una gran tormenta. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración con fe perseverante puede traer resultados extraordinarios. Elías no permitió que la aparente falta de respuesta inmediata lo desanimara. Él sabía que su Dios era fiel y poderoso para cumplir lo que había prometido. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a orar con esa fe persistente, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato? Ahora bien, no podemos ignorar que a veces nuestras montañas no se mueven de la manera que esperamos. Es aquí donde la fe y la oración se convierten en herramientas de transformación interior. Dios puede usar esos momentos para enseñarnos paciencia, confianza y dependencia total de Él. Recuerda lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en oración no es tiempo perdido. Es un tiempo en el que Dios obra en nosotros para fortalecernos. La oración también nos da la capacidad de ver más allá de nuestras limitaciones humanas. Cuando enfrentamos una montaña, nuestra primera reacción puede ser el miedo, la duda o el desánimo. Pero a través de la oración, el Espíritu Santo renueva nuestra mente y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en una oportunidad para que su poder se manifieste. Quiero que te detengas y reflexiones. ¿Qué montañas necesitas entregar a Dios en este momento? Tal vez has estado tratando de moverlas con tus propias fuerzas y te sientes agotado. Hoy es el día de rendirlas en oración, de decir: Señor, confío en ti. Sé que tú tienes el poder para mover esta montaña en mi vida. La fe que mueve montañas no es una fe en la ausencia de problemas, sino una fe en la presencia de un Dios que es más grande que cualquier problema. Cuando oras con fe, no solo estás pidiendo un cambio externo, sino también un cambio interno. Estás permitiendo que Dios transforme tu corazón, fortalezca tu espíritu y te equipe para enfrentar cualquier desafío. En este momento, quiero invitarte a hacer un ejercicio práctico. Piensa en esa montaña que ha estado pesando sobre ti. Escríbela en un papel o en un diario y luego, en oración, entrégala a Dios. Dile: Señor, esta montaña es demasiado grande para mí, pero confío en que tú puedes moverla. Ayúdame a tener fe y a perseverar en la oración mientras espero tu respuesta. Para cerrar este bloque, recuerda que la fe y la oración van de la mano. Una sin la otra está incompleta.
Si te aferras a Dios con fe, incluso la montaña más grande puede ser desplazada, no por tus fuerzas, sino por el poder del Dios Todopoderoso que escucha y responde a tus oraciones. La persistencia de la viuda insistente. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda insistente, una historia que encierra una de las enseñanzas más profundas sobre la oración. Imagina la escena: una viuda vulnerable, sin recursos, enfrentándose a un juez injusto que no teme a Dios ni respeta a las personas. Día tras día, esta mujer acude a él clamando por justicia. Al principio, el juez ignora sus súplicas, pero su insistencia y determinación lo llevan finalmente a concederle lo que pide, no por compasión, sino porque estaba cansado de su persistencia. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. En el versículo 1 nos dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué es tan importante esta lección? Porque en muchas ocasiones nuestras oraciones no obtienen una respuesta inmediata y es fácil desanimarse o pensar que Dios no nos está escuchando. Pero aquí está el mensaje central de esta parábola. Dios no es como ese juez injusto. Él es un Padre amoroso que escucha nuestras súplicas y responde con sabiduría y compasión. Si la persistencia de esta viuda fue suficiente para conmover a un juez corrupto, ¿cuánto más responderá Dios a los clamores de sus hijos? Tal vez te sientas como esta viuda en algunos aspectos de tu vida. Quizás llevas meses, años, incluso décadas orando por algo que parece no llegar. Una sanidad, la restauración de un matrimonio, la salvación de un ser querido o la solución a un problema que te ha robado la paz. La enseñanza de Jesús en esta parábola es clara. No te rindas, persevera en la oración. Pero ¿por qué Dios no responde de inmediato? Aquí es donde necesitamos profundizar en la naturaleza de la oración. A veces, la demora en la respuesta no es un no de parte de Dios, sino un tiempo de preparación. Es en la espera donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a depender completamente de Él y donde Dios obra en nosotros para moldearnos según su propósito. Santiago 1:3-4 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada oración que parece no ser respondida es una oportunidad para crecer en paciencia, en fe y en confianza en el Señor. En esta parábola, Jesús también nos deja una pregunta inquietante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta pregunta nos desafía a evaluar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a seguir orando y confiando, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias? La persistencia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones de Dios en el tiempo perfecto. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Hay algo por lo que has dejado de orar porque creíste que no valía la pena seguir insistiendo? Hoy, Dios te invita a retomar esa oración con nueva esperanza. La viuda no permitió que las negativas del juez la detuvieran, y tú tampoco debes permitir que el desánimo te robe la bendición de seguir buscando, llamando y pidiendo. Jesús nos promete en Mateo 7:7-8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es una invitación directa del Señor para que no dejemos de orar, para que sigamos creyendo que Él escucha y que su respuesta llegará en el momento correcto. La oración persistente no solo transforma nuestras circunstancias,
también nos transforma a nosotros. Cada vez que elevas una súplica al cielo, estás fortaleciendo tu relación con Dios, demostrando tu fe y recordándote a ti mismo que Él es soberano y fiel. Aunque la respuesta tarde en llegar, cada oración es una semilla plantada en el reino de los cielos y Dios siempre se encarga de hacerla florecer. Para cerrar este bloque, quiero invitarte a un compromiso. Elige hoy una petición por la que has estado orando y decide no rendirte. Escríbela en un lugar donde la veas todos los días y ora con fe y perseverancia. Recuerda que Dios no se cansa de escucharte y aunque su respuesta no siempre sea inmediata, su tiempo es perfecto y su voluntad es buena. Que esta parábola de la viuda insistente sea un recordatorio de que, en el reino de Dios, la oración persistente siempre encuentra respuesta. Si una viuda logró justicia frente a un juez injusto, ¿cuánto más tú, como hijo amado de Dios, puedes confiar en que Él está obrando en tu favor? La oración de Jabez, una súplica extraordinaria. En 1 Crónicas 4, 9, 10 encontramos un pasaje breve pero profundamente poderoso que nos enseña sobre el impacto de la oración. Dice así: e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe». Y Dios le otorgó lo que pidió. Este relato, escondido en medio de una larga genealogía, es un testimonio del poder transformador de una oración audaz y sincera. Jabez, cuyo nombre significa dolor, no permitió que su destino estuviera definido por las circunstancias de su nacimiento. En lugar de resignarse a una vida marcada por la tristeza, eligió invocar al Dios de Israel con una oración que desbordaba fe y expectativa. La oración de Jabez contiene 4 elementos fundamentales que pueden cambiar nuestras vidas si los aplicamos con fe. Pedir la bendición de Dios. La primera petición de Jabez fue: «Oh, si me dieras bendición». Esto demuestra que no hay límites para lo que podemos pedir a Dios. Muchas veces nuestras oraciones son pequeñas porque creemos que no somos dignos de grandes bendiciones, pero Jabez nos enseña que podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él es un Padre generoso que desea bendecirnos abundantemente. Dios no se molesta cuando le pedimos grandes cosas. Al contrario, se deleita en responder oraciones que demuestran nuestra fe en su bondad y poder. ¿Cuántas veces limitamos nuestras bendiciones porque no nos atrevemos a pedir con audacia? Hoy, Dios te invita a dejar a un lado el miedo y a pedirle lo que realmente necesitas. Él no solo quiere satisfacer tus necesidades, sino también darte en abundancia para que seas una bendición para otros. 2. Ensanchar el territorio. Jabez continuó su oración con esta petición: «y ensancharas mi territorio». Aquí no se refiere solo a la expansión física, sino también a un crecimiento espiritual y personal. Esta es una oración de visión, de propósito. Jabez estaba pidiendo más oportunidades para servir, para influir, para glorificar a Dios. En nuestras vidas podemos orar para que Dios ensanche nuestro territorio en diferentes áreas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio, pero esta oración requiere disposición. Pedir que Dios ensanche tu territorio significa que estás listo para asumir nuevos desafíos, para salir de tu zona de confort y permitir que Él te use de maneras que nunca imaginaste. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser ensanchadas hoy? Tal vez Dios te está llamando a tomar un paso de fe, a comenzar algo nuevo o a liderar en un área donde nunca pensaste que podrías hacerlo. Atrévete a orar como Jabez y dile: «Señor, ensancha mi territorio para que pueda impactar más vidas en tu nombre». 3. Pedir la presencia de Dios.
La tercera parte de la oración de Jabez es: y si tu mano estuviera conmigo. Aquí Jabez reconoce que no puede lograr nada por sí mismo. Necesita la guía, la protección y el poder de Dios para caminar en los planes que Él tiene para su vida. ¿Cuántas veces intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, solo para fracasar? Jabez nos recuerda que la clave para una vida fructífera está en depender completamente de Dios. Cuando pedimos su mano sobre nosotros, estamos invitando su presencia a cada aspecto de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros desafíos. Hoy quiero que pienses en qué áreas de tu vida necesitas más la mano de Dios. Puede ser en tu trabajo, en tu familia o en una situación difícil que estás enfrentando. Pide su presencia. Pide que su Espíritu Santo te guíe y te fortalezca en cada paso que des. 4. Ser librados del mal. Finalmente Jabez oró: y me librarás del mal para que no me dañe. Aquí vemos un deseo de protección, no solo física, sino también espiritual. Jabez entendía que el mal puede robar nuestra paz, nuestra fe y nuestras bendiciones, por lo que pidió a Dios que lo guardara de cualquier ataque. En nuestra vida diaria enfrentamos constantes tentaciones, pruebas y ataques del enemigo. La oración de Jabez nos enseña la importancia de pedir protección divina. Jesús mismo nos enseñó a orar: líbranos del mal. Mateo 6:13. No podemos subestimar el poder de esta petición, porque cuando pedimos la protección de Dios, estamos declarando nuestra dependencia de Él y su poder para guardarnos. La respuesta de Dios. El versículo concluye diciendo: y Dios le otorgó lo que pidió. Esto nos muestra que Dios escucha y responde las oraciones hechas con fe. Jabez no era una persona destacada en su sociedad, pero su fe lo llevó a orar de una manera extraordinaria y Dios honró su petición. Hoy quiero desafiarte a hacer tu propia oración de Jabez. Pide a Dios que te bendiga, que ensanche tu territorio, que su mano esté contigo y que te libre del mal. Escríbela, repítela en tus momentos de oración y observa cómo Dios comienza a obrar en tu vida. Para cerrar este bloque, recuerda esto: la oración no solo cambia las circunstancias, cambia corazones, transforma vidas y desata el poder de Dios en maneras que van más allá de nuestra comprensión. No tengas miedo de orar con audacia. Dios está esperando que confíes en Él, que le pidas grandes cosas y que le permitas mostrar su poder en tu vida. Daniel y la constancia en la oración. Uno de los ejemplos más notables de constancia y fidelidad en la oración lo encontramos en la vida de Daniel. Este profeta, conocido por su sabiduría y dedicación a Dios, vivió en un entorno hostil, en Babilonia, donde se enfrentó a constantes pruebas de fe. A pesar de esto, Daniel nunca dejó de orar, incluso cuando hacerlo significaba arriesgar su vida. En Daniel 6, encontramos el relato del decreto del rey Darío, que prohibía a cualquier persona orar a otro dios o hombre que no fuera él durante 30 días. Este decreto, motivado por la envidia de los enemigos de Daniel, buscaba atrapar al profeta en su fidelidad a Dios. Pero ¿qué hizo Daniel? El versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este acto de valentía y fidelidad nos enseña varias lecciones cruciales sobre la oración. La oración como un hábito inquebrantable. Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día, una práctica que no cambió ni siquiera bajo amenaza de muerte. Esto nos muestra que la oración no era una actividad ocasional para él, sino una disciplina diaria, una parte esencial de su vida espiritual.
La constancia en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos prepara para enfrentar las pruebas de la vida. Reflexiona por un momento. ¿Cómo es tu hábito de oración? ¿Es algo que haces solo cuando enfrentas una crisis o es una práctica constante en tu vida? Daniel nos enseña que la oración debe ser una prioridad, no algo opcional. Sin importar las circunstancias, debemos mantenernos fieles en nuestra comunicación con Dios. 2. La valentía de orar públicamente. Daniel no ocultó su fe ni su compromiso con Dios. A pesar del decreto del rey, abrió las ventanas de su habitación y oró hacia Jerusalén como siempre lo hacía. Este acto no era un desafío al rey, sino una declaración de su lealtad a Dios por encima de cualquier autoridad terrenal. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos situaciones en las que nuestra fe es puesta a prueba. Tal vez no enfrentamos un decreto como el de Daniel, pero el mundo constantemente nos presiona para conformarnos a sus estándares y abandonar nuestras convicciones. Estamos dispuestos a ser como Daniel y permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando hacerlo sea impopular o peligroso. 3. La oración como un acto de gratitud. Algo sorprendente del versículo es que dice que Daniel oraba y daba gracias delante de su Dios. Esto ocurre en un momento en el que su vida está en peligro, pero aún así su corazón estaba lleno de gratitud. Esto nos recuerda que la oración no es solo para pedir ayuda, sino también para agradecer a Dios, incluso en medio de las pruebas. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, nuestras oraciones se centran solo en nuestras necesidades y olvidamos dar gracias. Pero la gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda las bendiciones de Dios y su fidelidad en el pasado, lo cual nos da confianza para enfrentar el futuro. El poder protector de la oración. La historia de Daniel culmina en uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. Cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios envió a un ángel para cerrar las bocas de los leones, y Daniel salió ileso. Daniel 6:22. Este milagro no fue solo una respuesta a su oración, sino también un testimonio del poder de Dios ante toda una nación. La lección aquí es clara. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también desata su poder protector en nuestras vidas. Esto no significa que siempre seremos librados de las pruebas, pero sí que Dios estará con nosotros en medio de ellas, protegiéndonos y guiándonos. La oración como testimonio. El impacto de la fidelidad de Daniel no se limitó a su vida personal. Cuando el rey Darío vio cómo Dios lo había librado, emitió un decreto declarando que todos en su reino debían temer y honrar al Dios de Daniel. Daniel 6:25-27. Esto nos muestra que nuestra fidelidad en la oración no solo afecta nuestra vida, sino que también puede ser un testimonio para otros. Cuando oramos con constancia y fe, estamos demostrando al mundo que creemos en un Dios vivo y poderoso. Nuestra vida se convierte en un ejemplo que puede inspirar a otros a buscar a Dios y confiar en Él. Aplicación para nuestras vidas. Al reflexionar sobre la vida de Daniel, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué tan constante eres en tu vida de oración? ¿Estás dispuesto a orar con valentía, gratitud y fidelidad, incluso cuando enfrentas pruebas o críticas? La historia de Daniel nos invita a fortalecer nuestra relación con Dios a través de una vida de oración constante y comprometida. Hoy, quiero desafiarte a establecer un hábito de oración diaria. Comienza con un tiempo específico cada día, ya sea por la mañana, al mediodía o en la noche. Abre tu corazón a Dios y confía en que Él escucha cada palabra.
Recuerda que la oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter, dándonos la fuerza y la valentía para enfrentar cualquier desafío. Para cerrar este bloque, recuerda que, como Daniel, puedes experimentar el poder de Dios en tu vida a través de una oración constante y valiente. Dios está buscando corazones comprometidos, dispuestos a buscar su rostro en todo momento. ¿Estás listo para ser como Daniel y dejar que tu vida sea un testimonio del poder de la oración? La oración que hizo llover fuego del cielo, Elías en el Monte Carmelo. En 1 Reyes 18, 20, 39, encontramos uno de los momentos más impactantes y dramáticos de la Biblia, el enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este evento no solo muestra el poder de la oración, sino también cómo Dios responde de manera poderosa cuando su pueblo clama a Él con fe y confianza. El contexto del desafío. El pueblo de Israel se había apartado de Dios y estaba adorando a Baal, influenciado por la reina Jezabel y su esposo, el rey Acab. Elías, guiado por el Espíritu de Dios, desafió al rey y a los falsos profetas a una prueba en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. El desafío era simple. Los profetas de Baal debían clamar a su Dios y Elías clamaría al Señor. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el único Dios verdadero. Este momento fue mucho más que un simple espectáculo. Fue una confrontación espiritual para restaurar la fe de Israel. El clamor de los profetas de Baal. Los profetas de Baal comenzaron a clamar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, gritando y danzando alrededor del altar. Incluso llegaron a herirse con cuchillos, buscando desesperadamente una respuesta. Pero la Biblia nos dice algo contundente: pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni escuchase. 1 Reyes 18, 29. Esto nos recuerda que fuera del Dios verdadero no hay poder, no hay respuesta, no hay salvación. Muchas veces las personas buscan soluciones en lugares equivocados, en ídolos modernos como el dinero, el poder o las ideologías humanas. Pero solo Dios tiene el poder de responder y transformar nuestras vidas. La oración de Elías. Cuando llegó el turno de Elías, él no realizó rituales extravagantes ni intentó manipular a Dios con palabras elaboradas. En lugar de eso, construyó un altar sencillo con 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Luego hizo algo aún más sorprendente. Ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio hasta empaparlo completamente y llenar una zanja alrededor del altar. Esto aseguraba que nadie pudiera dudar de que el fuego provenía de Dios y no de algún truco humano. Elías se acercó y oró con palabras simples, pero llenas de fe. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En Reyes 18, 36, 37, esta oración fue breve, pero su impacto fue eterno. No se trataba de una exhibición de elocuencia, sino de una demostración de confianza total en el poder de Dios. La respuesta de Dios. Inmediatamente después de la oración de Elías, el fuego del Señor descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua que estaba en la zanja. Este fue un milagro innegable que dejó al pueblo sin palabras. Todos cayeron sobre sus rostros y declararon: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39.
Este evento nos enseña que cuando oramos con fe y buscamos glorificar a Dios, su poder se manifiesta de maneras que nadie puede negar. El fuego que cayó del cielo no solo consumió el sacrificio, sino que también encendió los corazones del pueblo, llevándolos al arrepentimiento y la adoración. Lecciones para nuestra vida. La oración debe ser centrada en Dios. Elías no oró para su propio beneficio ni para demostrar su grandeza, sino para que el pueblo supiera que Jehová era el único Dios verdadero. Nuestra oración debe tener como propósito principal glorificar a Dios y buscar su voluntad. Dios responde a la fe, no a los rituales. Los profetas de Baal intentaron manipular a su Dios con gritos y rituales, pero no hubo respuesta. En contraste, la oración sencilla y sincera de Elías desató el poder de Dios. Esto nos recuerda que no necesitamos palabras elaboradas ni acciones complicadas para que Dios nos escuche. Lo que Él busca es un corazón lleno de fe y humildad. Dios actúa de manera sobrenatural. El fuego que descendió del cielo fue una demostración del poder divino que desafía toda lógica humana. Cuando oramos, debemos recordar que Dios puede obrar de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La oración tiene el poder de transformar corazones. El resultado final de esta historia no fue solo el milagro del fuego, sino la restauración espiritual de Israel. Cuando oramos, no solo buscamos cambios externos, sino también la transformación de nuestros corazones y los de quienes nos rodean. Aplicación práctica. Hoy quiero que te preguntes, ¿hay algo en tu vida que necesita el fuego de Dios? Tal vez sea una relación rota, un sueño perdido o una lucha espiritual que parece insuperable. Como Elías, acércate a Dios con confianza y ora por su intervención. Dile, Señor, manifiesta tu poder en mi vida, para que todos vean que tú eres el Dios verdadero. También te animo a construir un altar espiritual en tu vida. Esto no significa necesariamente un altar físico, sino un tiempo y un espacio dedicados a la oración, donde puedas encontrarte con Dios y pedirle que encienda su fuego en tu corazón. Para cerrar este bloque, recuerda que el mismo Dios que respondió en la oración de Elías es el Dios que escucha tus oraciones hoy. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, su poder es mayor. Acércate a Él con fe y prepárate para ver cómo su gloria se manifiesta en tu vida. La oración de Ana, un clamor de fe y entrega. En 1 Samuel 1:20 encontramos la conmovedora historia de Ana, una mujer cuya vida nos enseña el impacto de una oración sincera, cargada de fe y marcada por una total entrega al Señor. Ana enfrentaba una realidad dolorosa. Era estéril y constantemente era humillada por Penina, la otra esposa de Elcaná, su esposo. A pesar de su sufrimiento, Ana no se resignó a su situación. En cambio, decidió derramar su corazón delante de Dios. El dolor que llevó a la oración. El relato nos describe cómo Ana sufría en silencio. Aunque su esposo intentaba consolarla, diciendo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? 1 Samuel 1:8. El vacío que sentía en su corazón no podía ser llenado con palabras humanas. Ana anhelaba profundamente ser madre, pero enfrentaba una barrera aparentemente insuperable. En lugar de rendirse al desánimo, tomó su dolor y lo convirtió en una oración poderosa. Este es un recordatorio para nosotros. Los momentos de mayor dolor pueden convertirse en oportunidades para acercarnos más a Dios. En lugar de permitir que las pruebas nos alejen de Él, debemos usarlas como una razón para clamar con más intensidad. La oración en el templo. En su angustia,
Ana fue al templo y oró al Señor con una intensidad que llamó la atención del sacerdote Elí. La Biblia dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana no trató de ocultar su dolor ni de fingir que todo estaba bien. En cambio, llevó toda su carga al Señor, confiando en que Él podía escucharla y responder. Aquí hay una poderosa lección. La oración no tiene que ser perfecta o elocuente. Dios no busca palabras bien estructuradas, busca un corazón sincero. Ana no se preocupó por cómo se veía su oración, solo se enfocó en abrir su alma delante de Dios. La promesa de Ana, en medio de su clamor, Ana hizo una promesa extraordinaria. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Este voto demuestra una fe inquebrantable y una disposición total a entregar lo que más deseaba en manos de Dios. Ana no solo estaba pidiendo un hijo, estaba prometiendo que ese hijo sería dedicado completamente al servicio del Señor. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben ir acompañadas de una disposición a rendir nuestras bendiciones a Dios. A veces pedimos cosas, pero las retenemos para nuestro propio beneficio. Ana nos muestra el poder de entregar nuestras peticiones con un corazón rendido. La respuesta de Dios, Elí, al observar la forma en que Ana oraba, inicialmente la malinterpretó, pensando que estaba ebria. Pero cuando Ana explicó su situación, Elí le respondió, «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Ana salió del templo con una paz que antes no tenía, y su rostro ya no estaba triste. Esta transformación nos enseña que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestro interior. Aunque la respuesta de Dios aún no había llegado, Ana encontró consuelo al saber que su clamor había sido escuchado. Esto es un recordatorio de que la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Él. Dios respondió la oración de Ana y ella dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Ana cumplió su promesa y entregó a Samuel para que sirviera al Señor en el templo. Este acto de obediencia y gratitud nos muestra que cuando confiamos nuestras peticiones a Dios y cumplimos nuestras promesas, Él hace cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Lecciones de la oración de Ana. La sinceridad en la oración es esencial. Ana no ocultó su dolor ni trató de presentarse perfecta ante Dios. Su vulnerabilidad fue la clave para abrir las puertas del cielo. La oración debe ir acompañada de fe. Aunque Ana no tenía ninguna garantía de que Dios respondería, oró con la certeza de que Él podía hacerlo. La entrega a Dios transforma nuestras peticiones. Cuando Ana ofreció a Samuel al Señor, no solo estaba cumpliendo un voto, sino también demostrando que confiaba completamente en los planes de Dios. La paz de Dios está disponible incluso antes de que llegue la respuesta. Ana experimentó una transformación interior al confiar en que Dios había escuchado su clamor. Aplicación para nuestras vidas. Hoy, reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que has deseado profundamente y por lo que has estado orando? Tal vez sientas que Dios no ha respondido o que tu petición es demasiado grande. La historia de Ana nos recuerda que no hay oración que pase desapercibida ante los ojos de Dios. Él escucha cada clamor, cada lágrima y responde en su tiempo perfecto. Te animo a seguir el ejemplo de Ana. Lleva tu dolor, tus sueños y tus peticiones al Señor con un corazón sincero.
No temas ser vulnerable delante de Él, porque Él entiende tu sufrimiento y quiere derramar su paz sobre ti. Además, comprométete a dedicar lo que recibas para su gloria, sabiendo que todo lo que Él te da tiene un propósito mayor. Para cerrar este bloque, quiero que recuerdes esto. Dios escucha y responde las oraciones sinceras de sus hijos. Aunque la respuesta tarde en llegar, su plan siempre es mejor y más grande de lo que podemos imaginar. Como Ana, confía en que Dios está obrando y permite que su paz llene tu corazón mientras esperas. La oración del Padre Nuestro, un modelo perfecto de comunión con Dios. En Mateo 6, 9, 13, Jesús nos deja la oración más conocida de todas, el Padre Nuestro. Este pasaje no solo es una guía para nuestras oraciones, sino un reflejo de cómo Dios desea que nos acerquemos a Él. Cada frase está cargada de significado, enseñándonos cómo alinear nuestras peticiones, pensamientos y corazón con la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús comienza esta oración estableciendo una conexión íntima con Dios como Padre. Esto es revolucionario porque nos recuerda que nuestra relación con Dios no es distante ni fría. Él es un Padre amoroso que nos cuida y desea lo mejor para nosotros. La palabra nuestro también subraya que no estamos solos en nuestra fe. Formamos parte de una familia espiritual, unida por la misma fe en Cristo. Cuando te acercas a Dios en oración, reconoces su amor paternal. Saber que Él es nuestro Padre nos da confianza para presentarle nuestras peticiones y descansar en su cuidado. No importa cuán grande o pequeño sea lo que estás enfrentando, tu Padre Celestial está siempre dispuesto a escucharte. Santificado sea tu nombre. Esta frase nos enseña que la oración debe comenzar con adoración. Reconocer la santidad de Dios nos ayuda a poner nuestras vidas en perspectiva, recordándonos que estamos orando al Creador del universo. Santificar su nombre significa honrarlo y glorificarlo con nuestras palabras, pensamientos y acciones. Antes de presentar tus peticiones, tómate un momento para reflexionar sobre quién es Dios. Alabar su santidad no solo lo glorifica a Él, sino que también llena nuestro corazón de gratitud y reverencia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús nos enseña a orar por la soberanía de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Pedir que su reino venga es desear que su justicia, paz y amor se manifiesten aquí en la tierra. Al mismo tiempo, esta frase nos desafía a rendirnos a su voluntad, confiando en que sus planes son mejores que los nuestros. Esta parte de la oración es una invitación a entregarnos completamente a Dios. Hay áreas de tu vida donde estás luchando por mantener el control. Hoy puedes orar: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando no entiendo lo que está sucediendo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta frase, Jesús nos anima a depender de Dios para nuestras necesidades diarias. Esto no se refiere solo al alimento o físico, sino también a todas las cosas esenciales para nuestra vida: fortaleza, sabiduría, paz y dirección. Al pedir el pan de cada día, estamos reconociendo que Dios es nuestra fuente de provisión y que dependemos completamente de Él. ¿Cuáles son tus necesidades hoy? Llévalas delante de Dios con confianza, sabiendo que Él es fiel para suplirlas. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás.
Pedir perdón por nuestras deudas implica reconocer nuestras fallas y nuestra necesidad de la gracia divina. Pero esta petición también nos desafía a extender ese mismo perdón a quienes nos han ofendido. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Este es un aspecto crucial de la oración. Jesús nos enseña que el perdón no es opcional, es una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón de la amargura y abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte de la oración nos recuerda que somos vulnerables y necesitamos la protección de Dios contra las tentaciones y el mal. No podemos enfrentar las batallas espirituales con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía y la fortaleza de Dios para permanecer firmes. En tu vida diaria, ¿estás pidiendo a Dios que te guíe y te proteja? La tentación y el mal están siempre presentes, pero el Señor promete estar con nosotros y darnos el escape necesario. 1 Corintios 10:13 nos asegura: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración concluye con una declaración de alabanza y confianza en la soberanía de Dios. Esto nos recuerda que al final todo está en sus manos. Su reino, su poder y su gloria son eternos, y podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control absoluto. Lecciones prácticas del Padre Nuestro. Un modelo equilibrado. El Padre Nuestro abarca todas las dimensiones de la oración: adoración, petición, arrepentimiento y rendición. La prioridad de Dios. Antes de pedir por nuestras necesidades, Jesús nos enseña a enfocarnos en la santidad, la voluntad y el reino de Dios. Dependencia diaria. La oración nos recuerda que necesitamos a Dios cada día. En todas las áreas de nuestra vida, el perdón como un mandato. Nuestra relación con Dios está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de perdonar a los demás. Aplicación para tu vida. Hoy te animo a usar el Padre Nuestro como una guía para tus oraciones. No lo recites simplemente, sino detente en cada frase y medita en su significado. Haz de cada línea una oración personal, adaptándola a tu situación y necesidades. Para cerrar este bloque, recuerda que el Padre Nuestro no es solo una oración, sino un estilo de vida. Nos enseña a vivir en comunión con Dios, a depender de Él y a buscar su voluntad en todo. Que cada vez que pronuncies estas palabras, tu corazón se alinee más con el propósito de Dios para tu vida. La oración de Nehemías, construyendo con oración y acción. En el libro de Nehemías encontramos una historia inspiradora de liderazgo, fe y oración. Nehemías, un siervo de confianza del rey Artajerjes, recibió noticias devastadoras sobre Jerusalén. Sus muros estaban derribados y sus puertas quemadas. Este panorama desolador no solo era una amenaza para la seguridad del pueblo, sino también un símbolo de derrota y vergüenza. En lugar de reaccionar con desesperación o impulsividad, Nehemías recurrió a la oración, mostrando cómo las grandes obras comienzan de rodillas. Su historia nos enseña que la oración y la acción van de la mano cuando estamos cumpliendo los planes de Dios. La reacción de Nehemías, una oración de intercesión. Cuando Nehemías escuchó las noticias, su reacción inicial no fue actuar, sino buscar el rostro de Dios. Nehemías 1:4 dice: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Este es un ejemplo claro de cómo debemos responder ante las crisis, llevando nuestras cargas al Señor en oración. En su oración, Nehemías no solo presentó su petición,
sino que también reconoció la grandeza de Dios, confesó los pecados del pueblo y recordó las promesas divinas. Esto nos enseña que una oración efectiva no se centra únicamente en nuestras necesidades, sino en el carácter y los planes de Dios. Elementos clave de la oración de Nehemías. Reconocimiento de quién es Dios. Nehemías comienza exaltando la grandeza y fidelidad de Dios. Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Nehemías 1:5. Esto nos recuerda que nuestras oraciones deben partir de un lugar de reverencia y adoración. Confesión de pecados. Nehemías no solo confesó los pecados de su pueblo, sino que también incluyó los suyos propios. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1:6. Esto demuestra humildad y un corazón arrepentido, elementos esenciales en la oración. Recordar las promesas de Dios. Nehemías recordó a Dios las promesas que había hecho a su pueblo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías 1:8. Esto no es porque Dios olvide, sino porque al declarar sus promesas reafirmamos nuestra fe en su fidelidad. Presentación de la petición. Finalmente, Nehemías pidió que Dios le diera gracia delante del rey para poder actuar. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. Nehemías 1:11. Este paso nos enseña que podemos ser específicos en nuestras oraciones, confiando en que Dios escucha cada detalle. Oración y acción. La fórmula divina. Después de orar, Nehemías no se quedó inactivo. Cuando el rey le preguntó por qué, estaba triste. Nehemías respondió con valentía, explicando la situación y presentando una solicitud clara para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Antes de hablar, Nehemías hizo algo crucial. Oró en su corazón. Nehemías 2:4. Esto demuestra que la oración no solo es un acto inicial, sino un acompañamiento constante en cada paso del camino. La oración de Nehemías le dio sabiduría, favor delante del rey y la fortaleza para liderar una tarea monumental. Aplicación práctica. Hoy reflexiona. ¿Qué muros derribados hay en tu vida? Tal vez sea un sueño que parece inalcanzable, una relación rota o un área de tu vida espiritual que necesita ser restaurada. Como Nehemías, lleva estas cargas a Dios en oración. Reconoce su grandeza, confiesa tus fallas, declara sus promesas y presenta tus peticiones con confianza. Además, recuerda que la oración debe ir acompañada de acción. Pide a Dios sabiduría y valentía para dar los pasos necesarios hacia la restauración. Así como Nehemías no se detuvo ante la oposición, tú también puedes confiar en que Dios te dará la fuerza para superar cualquier obstáculo, un llamado a reconstruir con fe. La historia de Nehemías no es solo sobre reconstruir muros físicos. Es un llamado a reconstruir vidas, familias y comunidades con la guía de Dios. La oración constante, la fe inquebrantable y la acción diligente son las herramientas que Dios nos da para cumplir su propósito. Para cerrar este bloque, recuerda, nunca subestimes el poder de una oración sincera, acompañada de acción. Dios está contigo en cada paso del proceso, dándote la fuerza para construir algo que glorifique su nombre. Felicidades por haber llegado hasta el final de este profundo recorrido espiritual sobre el poder de la oración.
has demostrado algo muy especial, un compromiso genuino con tu crecimiento espiritual y una búsqueda sincera de la conexión con Dios. Muy pocas personas llegan hasta aquí y eso te convierte en alguien verdaderamente comprometido con el propósito de escuchar la voz de Dios en tu vida. En este video hemos explorado historias bíblicas transformadoras, desde la oración de Jesús en Getsemaní hasta el clamor valiente de Ana, desde el fuego que descendió en el Monte Carmelo hasta la persistencia de Nehemías al reconstruir los muros de Jerusalén. Cada ejemplo nos deja una verdad poderosa. La oración no es solo palabras, es el canal a través del cual Dios manifiesta su poder y transforma nuestras vidas. Quiero que reflexiones en todo lo que has aprendido hoy. La oración puede mover montañas, restaurar lo perdido, abrir puertas cerradas y fortalecerte en los momentos más difíciles. Pero, sobre todo, la oración te acerca al corazón de Dios, recordándote que nunca estás solo. Él está contigo en cada paso del camino, escuchando tus palabras, entendiendo tu dolor y celebrando tu fe. Ahora te invito a tomar acción. Si este mensaje ha tocado tu vida, comenta la frase: "Mi vida cambiará porque confío en el poder de la oración". Este es un testimonio público de que has llegado hasta aquí y que estás dispuesto a poner en práctica lo que has aprendido. Quiero conocer a los nombres de los elegidos que están dispuestos a vivir una vida de fe y oración. Cada comentario es un paso más hacia un compromiso más profundo con Dios. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Tu suscripción no es solo un acto digital, es una declaración de fe. Es un compromiso de seguir buscando a Dios, de crecer espiritualmente y de compartir este mensaje con más personas que necesitan escuchar sobre el poder de la oración. ¿Sabías que al suscribirte y dar me gusta a este video, estás ayudando a que otros puedan encontrar este mensaje? Estás participando en la difusión de la palabra de Dios. Y eso es algo por lo que puedes sentirte profundamente orgulloso. Quiero animarte también a compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que está pasando por un momento difícil. A veces, lo que para ti es solo un video puede ser la respuesta a las oraciones de otra persona. Para terminar, quiero que tomes un momento de quietud. Deja que la música de fondo te envuelva en este instante de paz. Dedica unos minutos a orar, agradeciendo a Dios por este día, por lo que has aprendido y por lo que Él está haciendo en tu vida. No pauses este video todavía. Permite que este tiempo de alabanza sea un regalo para tu alma y un tributo a tu Creador. Recuerda siempre, la oración no solo cambia las circunstancias, cambia corazones, transforma destinos y nos conecta con el poder infinito de Dios. Mantén viva esta llama. Sigue orando, sigue creyendo y sigue avanzando en tu caminar espiritual. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo y que su amor te acompañe siempre. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Confía en Él y nunca dejes de orar,